Ok. Ya. Entonces, muy buenas tardes, alumnos. Los saludo, le doy la bienvenida a la primera clase de este curso de Derecho Procesal Penal en la Universidad Miguel de Cervantes, hoy día 12 de octubre del año 2022. Bueno, ya habíamos hablado algunas cosas previamente respecto de quién era nuevo, quién no era nuevo acá. Vamos a dar algunos lineamientos del curso que tienen que quedar grabados para que sean revisados por el resto de los alumnos que no han asistido a esta clase. Lo primero, este curso va a ser online, porque ustedes saben que en la universidad hay cursos que son online y otros cursos que son presenciales. Em, este curso va a ser online porque se realizan los días viernes y los días viernes pueden haber problemas cerca de la universidad, entonces eh, se va a realizar online. Ya les comenté que yo les voy a mandar el material, sobre todo del programa, y un material que tiene que ver es un material básico, como ustedes ya están acostumbrados, de desarrollo del curso. Material que obviamente yo les voy a pedir que por favor ustedes al menos lo traigan leído para la clase que continúa, ¿ya? Así que eso. Respecto de la forma de comunicación, bueno, ya habíamos indicado, y voy a volver a compartir pantalla, de que vamos a usar la plataforma, bueno, ese es el programa que vamos a desarrollar en este curso, más con el agregado de los procedimientos especiales, que eso falta ahí, que lo voy a agregar, ¿ya? Los procedimientos especiales, ¿ya? Pero, como le había dicho, la forma de comunicación va a ser a través de, a ver, no, a ver, dejen ver, a través este es, vamos a través de la plataforma Classroom. ¿Ah? Ya, Classroom. Ya, entonces vamos a ver si puedo compartir de nuevo el Classroom. El Classroom. Este sería el Classroom. Ahí sí. Ahí no, es tampoco. A ver, el Classroom sería. Ah, parece que es este. Tampoco. Vamos a ver. Para acá. No sé si todos tienen acceso. A ver. Ahí, por fin. Ya, ahí está el Classroom. Ya. Entonces, a través de la plataforma Classroom, yo les voy a compartir los materiales. Ahí tienen, como habíamos señalado ya, unos videos cortitos, son cápsulas respecto al proceso penal, con temas específicos. Ahí está el link que vamos a usar con el ID de la reunión y el código de acceso. Y aquí yo les voy a ir mandando el material, ¿ya? Yo les voy a pedir que la próxima clase, eh, vean el video de los intervinientes y el video del Ministerio Público. Los dos primeros videos, véanlos, escúchenlos y los vamos a conversar la próxima clase. ¿Ok? Ya. Dicho esto, vamos a las evaluaciones, que es como las cosas más importantes, lo que siempre le interesan a los alumnos, es saber cómo van a ser evaluados. Respecto de las evaluaciones, vamos a hacer lo mismo que el semestre pasado. Porque ¿qué me interesa a mí? A mí me interesa que ustedes aprendan y que no queden capturados de una nota mala. Por lo tanto, eh, ustedes tienen dos solemnes. Tienen la solemne 1 y la solemne 2. La fórmula de evaluación todavía la voy a revisar, pero siempre pretendo hacer una evaluación escrita y una evaluación oral. No sé cuál va a ser oral y cuál va a ser escrita todavía, y la nota de la solemne, la mejor nota de la solemne va a ser, la voy a repetir, ¿ok? O sea, ustedes entienden eso. Eso significa que la solemne que les vaya mejor va
se va a repetir y se va a eliminar la nota más mala. ¿Ok? También voy a hacer uso de la prueba de cátedra que me otorga la universidad. ¿Ya? Para que sepan. Entonces vamos a tener 3 evaluaciones. Todavía no he decidido si es que va a haber una evaluación recuperativa a la solemne. Para algunos que les vaya muy mal en la solemne, en ambas solemnes, podamos hacer una recuperativa, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avance el curso. ¿Ok? Esto va a quedar grabado, así que no va a haber mayor complicación, mayor problema. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran consultar, preguntar? Hasta el momento. Por acá nada, profesor. Ya, ok. Listo. Para los nuevos, sobre todo para los nuevos, si no sé si tiene alguna consulta, alguien nuevo. ¿No? Ya, ok. Em, hay un correo también hay un correo de la universidad. No sé si ustedes lo ubican. Es un correo que me creó la universidad que está asociado al Classroom. Ese correo yo lo veo muy poco. De hecho, no lo ocupo. El correo que yo voy a ocupar para efectos de comunicación con ustedes es mi correo que ocupo para hacer clases, que es rmarquez@ricardomarquez.cl. Se los voy a escribir al chat, en el chat. Entonces, este es rmarquez, la mayoría lo conocen, porque es el correo al cual tienen que mandar las pruebas. rmarquez@ricardomarquez.cl. A ver, rmarquez, sí, ahí va. Ahí va. ¿Ya? Quedó .cl. .cl. Ok, ese va a ser el correo con el cual ustedes se pueden comunicar conmigo. No sé si tienen algún problema. Obviamente una situación especial y grave también. Principalmente, no me llenen de correos porque a veces también me cuesta ver cuando son tantos correos. O organícense para que uno o dos personas me envíen correo y no por separado, independiente. Ya. Ahora vamos vamos a empezar el curso. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿No? No, profesor. Ya. No, Ok. profesor, ninguna. Vamos a mostrar el programa para esto. ¿Ya? A ver, ya. Mm, ya. Ahí está. Ahí está el programa. Lo pueden ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, Sí, listo. profesor. Ya. Entonces, ahora ya voy a apagar la cámara para que se concentren en el programa. Miren. A ver. Bueno, lo primero que aparece en el programa son los intervinientes, ¿ah? Perdón, los principios establecidos por el Código Procesal Penal, después los sujetos procesales, donde estamos viendo más que nada, vamos a cambiar esos sujetos procesales por intervinientes, pero bueno, cuando tenga el programa ya adecuado se los voy a mandar y ahí vamos a ver más cosas. A ver, vamos a hacer un pequeño recuento de como una pequeña introducción eh, de lo que es el proceso penal. Y para eso voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a activar la cámara. Miren, a ver. eh, bueno, podremos decir que lo que se denomina la reforma procesal penal
ya actualmente pierde un poco el sentido de llamarle reforma procesal penal. De hecho, cuando uno se refiere a las materias de familia, los procedimientos de familia o al procedimiento laboral, nunca habla de reforma laboral, reforma de familia, no se refiere a eso. Pero sí, aún todavía hay reminiscencias un poquito arcaicas, podríamos decirlo, para hablar de la reforma procesal penal. ¿Por qué ya es difícil hablar de reforma procesal penal? Porque esto tiene 22 años de funcionamiento. Es decir, llevamos casi un cuarto de siglo con el nuevo sistema procesal penal. Ahora, ¿por qué se le sigue llamando reforma? Porque realmente fue un cambio dramático al sistema procesal. Y cuando digo el sistema procesal, estoy diciendo el sistema procesal completo. ¿Por qué razón? Porque por alguna decisión política, que es fácilmente entendible, se optó por reformar primeramente el sistema procesal penal. El sistema procesal penal. Cuando lo normal, lo adecuado, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de la adaptación del sistema, o mejor dicho, el cambio de adaptación de un sistema procesal arcaico o anticuado a un sistema procesal moderno, habría sido empezar con la reforma a nuestro Código de Procedimiento Civil y a todo el sistema procesal civil, para luego ir reformando las materias especiales. ¿Por qué razón? Porque el Código de Procedimiento Civil o el Código Procesal Civil, que actualmente está en discusión, tiene las disposiciones comunes a todo procedimiento y hubiera sido mucho más fácil adaptar el resto de los sistemas procesales al sistema procesal civil, que resulta ser el supletorio. Esto eh, trajo consecuencias de las que ya vamos a hablar, de las que ya les voy a referir. Todo esto a manera de introducción. Ahora, ¿por qué se optó por reformar el sistema procesal penal? Por una razón muy importante. Más que nada se debió a la integración de Chile a todo el sistema de tratados internacionales, especialmente con los países desarrollados, que exigían al Estado chileno tener un sistema procesal moderno, acorde con, con el mundo moderno y también acorde con las transacciones internacionales. Es parte de los tratados que adaptáramos nuestro sistema procesal. Se optó por el sistema procesal penal también porque resulta que al momento de empezar a conversar de la reforma o de hablar de reforma o tener ideas acerca de las reformas que se iban a plantear, el sistema o el proceso que estaba más colapsado, en decadencia, eh, quizá el sistema que estaba también más, estaba incluso, podríamos decir, empezando a notar serios problemas de corrupción y que por lo demás también no aseguraba la imparcialidad debida del juzgador, era el sistema procesal penal. Por eso se optó primeramente por reformar el sistema procesal penal, porque era el sistema lejos más colapsado y lejos el sistema más arcaico de todos los sistemas que existían en Chile. Ahora, hasta la entrada en vigencia del sistema procesal penal, el paradigma de tribunales, de juzgados, era un tribunal civil. Y el paradigma de procedimiento en Chile era el procedimiento civil. Casi todos, o podríamos decir todos los procedimientos en Chile se regían fundamentalmente, tenían como base el Código de Procedimiento Civil. Todos los procesos tenían en Chile como base el sistema recursal del Código de Procedimiento Civil. Esto se cambió, hubo mucha discusión parlamentaria, discusión también con los expertos procesalistas para instaurar un sistema procesal penal en Chile de cierta, digamos, de cierto,
de cierto modelo, porque vamos a ver que existían varios modelos a poder ser instaurados en Chile y todos modernos. Bueno, todo esto llevó entonces a instaurar la reforma procesal penal en Chile, debido al problema más grave que tenía el sistema procesal como sistema procesal penal. El problema más grave que tenía el proceso penal antiguo en Chile era la unificación en las funciones de persecución y juzgamiento criminal. ¿Qué significa esto? Significa que se le entregaba la función de investigar los delitos a un juez, denominado juez del crimen, pero lo que era más grave, se entregaba también la función de juzgar al mismo juez del crimen. Con lo cual, ustedes pueden ver claramente que se incumple con uno de los principios básicos, uno de los principios procesales más básicos, que es la imparcialidad del juzgador. Frente a esto, se optó por un sistema acusatorio. El sistema antiguo era inquisitivo, es decir, un sistema en donde el impulso procesal le correspondía al juez del crimen. Y ya hemos visto, ya he señalado que realizaba las dos funciones, la de investigar, investigar, acusar, que es la misma función, y luego juzgar. Se cambió un sistema acusatorio en que lo básico del sistema acusatorio es que las actividades de persecución penal, o si podríamos decir de manera más sencilla, de acusar y de juzgar, se encuentran separadas. El acusador, para acusar previamente, obviamente, de manera racional, primero debe investigar. Una vez que investiga, se convence y puede acusar, es decir, puede llevar a juicio a un imputado, para que después sea juzgado por un juez que sea imparcial. Existen sistemas acusatorios mixtos y sistemas acusatorios puros. Ya les dije que el sistema acusatorio implica que el ente o la persona o la institución que acusa es diferente al ente o al juez propiamente tal que juzga. Está el acusador y el juzgador. Bueno, el sistema acusatorio mixto es aquel en que la acusación y obviamente también la investigación se le entregan a un juez que pertenece obviamente al Poder Judicial, y posteriormente, cuando la causa es elevada al juicio oral, este juicio oral es llevado a cabo por otros jueces que no investigaron y que no acusaron obviamente. Es el sistema mixto. Chile no optó por un sistema mixto, Chile optó por un sistema puro y de Ministerio Público Autónomo. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué significa esto de optar por un sistema acusatorio puro? Significa que la institución que es encargada de acusar y previamente investigar no forma parte del Poder Judicial. Y también es autónoma porque tampoco forma parte de ningún otro poder del Estado. Incluso nosotros podríamos hablar que la institución denominada en Chile Ministerio Público o Fiscalía es un cuarto poder, el poder de la persecución penal, es un cuarto poder. Entonces, en Chile actualmente nosotros tenemos un sistema acusatorio puro y autónomo, teniendo al Poder Judicial como la entidad de donde emana los jueces y tribunales que deben cumplir la función de juzgar. ¿Queda claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? No, yo estoy recién entendiendo. Ya, ¿algún No, comentario? ¿Algún comentario? ¿Nada? Profesor, Sí, dígame. el juez en este caso no nombraba un perito o algo así. ¿Perdón? ¿No nombraba aquí? Un perito. Claro, el juez podía nombrar peritos, pero más que nombrar, hay en materia procesal penal antigua, por ejemplo, existían los peritos oficiales, que por ejemplo el Servicio Médico Legal, por ejemplo, de diversos departamentos de universidades estatales, etcétera. Por ejemplo, las policías también son peritos oficiales. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sigo?
Por favor, profesor. Ya, ok, esperemos un poquito. Entiendo, profe, que los sistemas recursivos eran bien distintos en el sistema anterior. Sí, vamos a hablar de Según los recuerdo. sistemas recursivos. Gracias, profe. Vamos a hablar de los sistemas recursivos. Ya, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Antes de proseguir para hablar de los sistemas recursivos, vamos a hablar de los sistemas recursivos. Miren, ¿saben lo que provocó que la reforma procesal penal fuera estudiada e incorporada de manera independiente y no como una estructura general de reforma procesal en general? Provocó, bueno, y el resto de entrada a las reformas también fue estudiada una a una, no fueron estudiadas como un todo. Provocó que actualmente en Chile tengamos un sistema recursal anárquico, lo que no existía en el sistema antiguo, es decir, antes del año 2000, en Chile todos sabíamos que las sentencias eran apelables, casables en la forma, y después casables en la forma de nuevo, y casables en el fondo. Todos sabíamos eso, no había ningún problema con eso. Todos sabíamos que, por regla general, el recurso que se podía interponer respecto de cualquier resolución judicial era la apelación. No había ninguna duda de eso, materia laboral, materia de menor en ese tiempo, civil, materia penal. Ninguna duda. Sabíamos que la sentencia definitiva entonces eran apelable y casable. La sentencia definitiva de segunda instancia era casable. Ningún problema. Pero al haber estudiado de manera independiente y al haber legislado de manera independiente todas las reformas, llegamos a lo siguiente. Llegamos a que en materia procesal penal, la reforma actual, vamos a llamarle materia procesal penal solamente, de ahora en adelante materia procesal penal, el recurso de apelación fuera disminuido casi hasta convertirse en nada, fue totalmente jibarizado. En materia procesal penal, muy pocas cosas son apelables. Digamos que en materia procesal penal, el recurso de apelación ya no es un recurso ordinario, así de grave o así de fuerte. Claro, en el papel aparecía razonable, aparecía bastante prudente que fuera así, porque uno de los mayores atentados contra el debido proceso desde el punto de vista de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, era que la mayoría de las cosas, todo, realmente todo, la generalidad de las resoluciones en materia procesal penal eran apelables. Eso también tiene una razón de fondo, ¿no? Que ya la vamos a mencionar. Pero bueno, en el sistema antiguo todo era apelable. Eh, Cuando se establecieron las reformas procesales, bueno, en materia procesal penal se, quedó el recurso de apelación como un recurso, podríamos decir, extraordinario, casi sin mayor, mayor función dentro del sistema procesal penal, lo cual también ha traído graves consecuencias que vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando el curso, porque tenemos harto tiempo, tenemos hasta diciembre, así que no va a haber ningún problema y vamos a poder reflexionar sobre esto. Bueno, y resulta entonces que la apelación fue disminuida en materia procesal penal y quedó la sentencia definitiva como una sentencia de única instancia, solamente pudiendo ser impugnada a través de un recurso de nulidad, que es similar a un recurso, realmente un tipo especial de recurso de casación. Es una casación también un tanto disminuida, el recurso de nulidad. Es decir, lo único que podemos atacar en la sentencia son defectos técnicos. No podemos atacar el mérito de la sentencia. Es decir, con esto lo estoy diciendo principalmente que no podemos atacar los hechos que han sido acreditados en el juicio oral, lo cual también tiene una explicación. Y la explicación es la manida y la que existe en el proyecto de Código Procesal Penal, es que no puede repetirse en una segunda instancia lo actuado en el proceso oral, en el juicio oral, lo cual también tiene hay ciertos defectos en esa argumentación, porque resulta que la apelación no es una reiteración de juicios, no es una
no es la repetición del juicio en segunda instancia, sino que es la revisión de lo actuado en primera instancia. De hecho, ni siquiera en el sistema civil se repite el juicio. Y tan es así que en el sistema procesal civil, el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil limita la posibilidad de rendir prueba en segunda instancia. Entonces, ese argumento de que la sentencia definitiva en el juicio oral no pueda ser apelada porque no se puede repetir el juicio, realmente resulta una falacia a la luz de esto. Y por lo demás, resulta raro también que en materia de familia, que donde también tenemos un juicio oral, la sentencia sea apelable. Entonces, es extraño. Y en materia laboral, más extraño todavía, porque tenemos un recurso que se denomina recurso de nulidad, que es lo mismo que una casación también disminuida. Y esa sentencia que acoge el recurso de nulidad o que lo rechaza, es susceptible de un recurso denominado unificación de jurisprudencia. Y ese recurso de unificación de jurisprudencia es una casación en el fondo sumamente disminuida, completamente disminuida. Entonces resulta que tenemos una anarquía en el sistema recursal en Chile. Unos podrán decir que, bueno, por la especialidad de las materias debiera ser así, pero realmente por la especialidad de las materias quizás yo creo que la sentencia penal debiera ser apelable. Por lo demás están los registros que pueden revisar los jueces en segunda instancia. Bueno, a eso me quería referir respecto del sistema recursal, que al ser establecidas de manera unitaria todas las reformas y sin una visión de conjunto, terminamos con un sistema totalmente anárquico respecto de del sistema recursal. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la segunda etapa de la introducción, porque esto es una introducción completamente. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Profesor, cuando usted dice que el recurso de unificación se ve como, es como una instancia, un recurso disminuido, ¿es porque es poco aplicable? ¿Es porque es poco acogido? No, es disminuido porque es una casación en el fondo disminuida, porque la casación en el fondo lo que busca es corregir errores que se hayan planteado por la sentencia de segunda instancia o la sentencia de única instancia en la elección o en la aplicación de la ley decisória litis. Ese es el meollo o el kit técnico de la casación en el fondo. Y aparejado a esto viene la unificación jurisprudencial de la casación en el fondo. Pero fíjense que la casación en el fondo civil, la unificación jurisprudencial, ¿cómo se logra? Se logra a través de solicitarle a la sala de que el recurso de casación en el fondo sea visto en pleno. Entonces ahí, si se ve en pleno, podemos tener una sentencia que pueda unificar jurisprudencia. Pero en el sistema del Código del Trabajo, la unificación, el recurso de unificación jurisprudencial, lo realiza una sala, la sala laboral, la sala mixta de la Corte Suprema. ¿Y qué genera esto? No genera un efecto perverso, porque si se quiso de que este recurso fuera para unificar jurisprudencia y para que los criterios fueran uniformes, debió haberse entregado, a mi juicio, esta atribución al Pleno, la atribución de unificar jurisprudencia. Claro, igual hubiera sido bastante trabajoso, pero por lo menos se hubiera puesto, por ejemplo, un filtro, un certiorari por último. ¿Mm? Pero no se hizo. Y se le entregó a la sala mixta, a una sala de la Corte Suprema, la cuarta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Miren, basta, y esto genera muchos problemas para los jueces laborales y también para los abogados que se dedican a materias laborales. Generan que basta que un ministro salga de vacaciones, basta que otro ministro o el mismo ministro se enferme, tenga licencia médica, falte por cualquier motivo, pida un permiso para que la jurisprudencia de esa sala cambie de una semana para otra. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar incertidumbre, es decir, genera todo lo contrario que debiera generar la aplicación de este recurso. En lugar de generar
certezas o generar uniformidad, para no hablar de certezas, porque en derecho es difícil hablar de certeza, de generar uniformidad, lo que genera es informalidad, desintegración de los fallos. Lo que dicen hoy día, lo que se dice hoy día, lo que dice hoy día la cuarta sala, el próximo mes puede señalar otro criterio totalmente diferente. Puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, la situación de esta posibilidad que da la ley de seguro de desempleo, de que los trabajadores, de que el empleador que haya pagado el seguro de desempleo cuando finiquita a un trabajador, cuando lo despide, pueda descontarle de su indemnización, pueda descontarle el dinero que ha puesto el empleador para este seguro de desempleo. Eso lo establece de alguna manera un tanto ambigua la ley que establece el seguro de desempleo. Entonces, ¿qué dijo habían fallos que en una semana cambiaban de sentido? Habían fallos que decía este dinero lo puede retener siempre el empleador. Siempre si lo despide por necesidad de la empresa. Siempre lo puede. A la semana siguiente o al mes siguiente, la Corte dijo, la sala que representa a la Corte, dijo, no, sí, lo puede retener siempre y cuando el despido no sea reclamado por el trabajador. Si es reclamado, no lo puede retener y tiene que entregarle todo. Y no puede descontarlo. No puede descontarlo si es que se reclama. Otro fallo fue más fino y dijo, no, la ley dice cuando el despido es injustificado o improcedente. Ya, entonces cuando es declarado improcedente, cuando un tribunal lo declara improcedente, si es que el empleador retuvo ese dinero, tiene que devolverlo. Si lo retuvo, tiene que devolverlo. ¿Ven? Entonces, es muy difícil saber a qué atenerse con esto hay que estudiar jurisprudencia a cada rato. ¿Mm? Y los jueces tampoco saben qué resolver. Entonces se forma una suerte de anarquía, porque si el juez dice, pucha, a lo mejor cambia la jurisprudencia el próximo mes, la próxima semana, a lo mejor en 8 meses más, y yo estoy convencido de esto, el juez va a fallar con lo que está convencido y no con con lo que dice la Corte, porque a lo mejor va a cambiar el criterio. Entonces, ese problema tiene el recurso de unificación. Ahora, ¿cómo solucionar esto? Bueno, hay dos formas. Volver al sistema antiguo, de casación en la forma, casación en el fondo, situación que ya sería un poquito difícil, o lo otro, que sería quizás más adecuado, que la unificación la haga el Pleno de la Corte Suprema con un criterio, con un filtro denominado certiorari, que puede tener diferentes parámetros, que lo haga la sala laboral, la sala especializada. ¿Ven? Así no pasarían tantas fallos al año, a lo mejor pasarían solamente 10 recursos al año. ¿No? Y 10 recursos para que sean revisados por el Pleno al año. Y unificarían criterios en esos 10 casos. Por ejemplo, se me ocurre. Bueno, ese problema se generó. Espero haberle solucionado su consulta. ¿Mm? Sí, profe, gracias. Me Ya, quedó súper claro. ya. Sigamos con la introducción al curso. Esto, va, esto vamos a revisar. ¿Qué les parece? Esto. Bueno, ¿qué les puedo decir de esto? Les puedo decir una una experiencia personal y también una anécdota. El último código de procedimiento, la última edición, digamos, de procedimiento, de código procedimiento penal, es esta, hecha en enero del 2004, que yo sepa. Después de enero del 2004 no se han hecho más impresiones, por lo menos en la editorial jurídica, de códigos de procedimiento penal. Este fue el último. ¿Mm? Este fue el último. ¿Qué más le puedo decir? Experiencia personal. Mi primer trabajo, a ver, cuando yo hice la práctica,
la hice en una corporación de asistencia judicial donde me entregaron, la abogada jefe en ese tiempo él tenía bastante criterio y especializaba a los postulantes en cierta materia. A mí me especializó en materias laborales. Me pasaron, la mayoría de las carpetas eran laborales. Sin embargo, no dejó de pasarme materias civiles, de menores, bueno, y laborales. Es decir, tenía todo el espectro. Entonces, lo único que yo no había visto, porque igual había tramitado ante un juicio policial local, lo único que yo no había visto en mi vida era el sistema procesal penal. Jamás. No lo había visto. Y cuando terminé la práctica, mi primer trabajo fue en un estudio que se dedicaba solamente a materias penales. Entonces estuve trabajando en ese estudio, a ver, bueno, aproximadamente 14 años. Durante 14 años me dediqué a esto. Bueno, conozco este código y les voy a contar, les voy a relatar en 15 minutos, 20 minutos, máximo 20 minutos, cómo era el procedimiento penal antiguo. Como introducción y para que ustedes puedan compararlo después, cuando se vaya avanzando el curso, con el sistema procesal penal reformado. Bueno, lo primero, el sistema procesal penal chileno, el antiguo, estaba basado, ya les dije, en un sistema inquisitivo, es decir, donde el impulso procesal lo tenía el juez del crimen. El juez del crimen o el juzgado del crimen está establecido con las mismas normas y fundamentalmente con la misma estructura orgánica que un juzgado civil, lo cual ustedes ya se pueden dar cuenta del problema que puede conllevar por las diferentes materias que tienen a su haber. Es decir, había un solo juez, funcionario de secretaría, oficial primero, secretario, oficial de sala. Ese era el sistema. Un solo juez. El sistema estaba compuesto por dos etapas procesales. La primera etapa procesal se llamaba sumario criminal, el sumario. El sumario era una etapa que no era jurisdiccional, pero como estaba servida o como estaba dirigida por un juez del crimen, es decir, por un juez, se entendía que era jurisdiccional, pero realmente no era una etapa jurisdiccional, sino que era una etapa, podríamos decir, administrativa. Es una etapa que actualmente, si la pudiéramos homologar a lo que existe actualmente, pero con igual tiene diferencia, a la etapa de investigación del sistema penal nuevo. En el sumario criminal, ¿qué es lo que hacía el juez? El juez lo que hacía era recababa antecedentes. ¿Para qué? Para introducir a una persona al proceso penal. ¿Y cómo era introducida al proceso penal? Era introducida al proceso penal mediante una resolución judicial que se llamaba auto de procesamiento. Así era introducida el proceso penal. Esa resolución judicial era una resolución judicial sumamente importante, de hecho, era la resolución judicial más importante del sumario criminal. Porque si el sumario criminal se terminaba sin procesado, el paso siguiente era sobreseer la causa, ya sea definitivamente o temporalmente. Principalmente temporalmente o definitivamente se sobreseía la causa. Ahora bien, vamos, ya está caracterizada entonces la etapa de sumario criminal, que era una etapa netamente de investigación, en donde se recababan antecedentes para acreditar el hecho punible, justificarlo realmente, justificar que exista un hecho punible, justificar también la participación, realmente acreditar la participación con grado de presunciones fundadas respecto a una persona a la cual se le sometía a proceso. Esta resolución no siempre se llamó autoprocesamiento. En el año 89 se le cambió a autoprocesamiento, pero se llamaba auto de reo o autoencargatoria de reo. Entonces, eso era demasiado fuerte en ese tiempo porque se entendía que la persona que estaba siendo investigada ya dejaba de ser persona y pasaba a ser una cosa dentro del proceso. ¿Ah? Entonces le cambió el año 89 para quitarle este nombre estigmatizante de reo
se le cambió a procesado, autoprocesamiento. Bueno, bueno, esa era la etapa, la primera etapa, la que podríamos decirle que es un antejuicio, podríamos decir que es un antejuicio para ir al juicio real propiamente tal, que está compuesto por el plenario. El plenario era la etapa de juicio propiamente tal. El plenario estaba regulado por el Código de Procedimiento Penal y supletoriamente por el Código de Procedimiento Civil, sobre todo en la etapa probatoria. Es decir, se aplicaban las normas procesales civiles al plenario. El problema del plenario es que tenía como principio rector el orden consecutivo legal. ¿Qué significa esto? Significa que cada trámite en el plenario estaba establecido por la ley, es decir, iba avanzando conforme a la ley. Esto significa que había unos ciertos plazos que cumplir y los plenarios eran sumamente reducidos y como era el juicio propiamente tal, se convertía en una situación bastante dramática para una persona que estaba procesada porque era muy difícil que fuera a desvirtuar toda la investigación que se había realizado durante el sumario criminal, que no he dicho esto, pero que no tenía plazo. Es decir, yo tenía 6 meses, o 4 meses, o 3 meses, o 5 meses para desvirtuar todo el trabajo que había hecho el juez criminal durante el sumario, que generalmente duraba años, 5 años, 7 años, 4 años. Entonces era imposible. Ese era uno de los elementos más importantes también porque la reforma, se instauró primero la reforma procesal penal, aparte de la parcialidad del juzgador, la imposibilidad de defenderse. Bueno, después le voy a dar más antecedentes al respecto. Ya, vamos entonces ya a caracterizar las dos etapas, el sumario y el plenario. Vamos entonces al inicio del procedimiento penal antiguo. El inicio estaba dado por una denuncia, una querella o de oficio por el juez, con una resolución judicial que tenía un nombre bien extraño, que se llamaba auto cabeza de proceso. Es decir, con la resolución denominada auto cabeza de proceso, el juez habría un sumario criminal. Ahora, la resolución que habría un sumario criminal, ya sea por una denuncia hecha por un particular, o hecha por la policía, o hecha o por una querella con el auto cabeza de proceso incluso, era compleja en cuanto esa resolución el juez se autoordenaba abrir un sumario criminal. Igual como en el juicio ejecutivo, el juez con el despache se autoordena abrir un cuaderno de apremio, aquí el juez criminal se ordenaba abrir un sumario criminal y obligatoriamente tenía que decretar diligencias. Las diligencias eran generalmente tipo citar al imputado, citar a los testigos, citar a la víctima. Bueno, una vez que se abría el sumario criminal, el juez era libre de señalar o de ordenar las determinadas diligencias que iba a realizar. A lo mejor primero citar a los testigos, primero citar al imputado, primero y después hacía los careos, o decretaba peritaje, o citaba, no sé, citaba al denunciante, etc. Bueno, el juez determinaba cuándo se abría el proceso, el sumario en este caso, y también determinaba cuándo el sumario criminal se cerraba. De hecho, me acuerdo que había una pregunta en estos cursos, en los cursos de procesal penal, en el examen de grado, ¿cómo se cierra el sumario? ¿O cuándo se cierra el sumario? Con la resolución que lo declara cerrado. ¿Ven? Así de sencillo. Ahora, el juez podía decretar todas las diligencias que estimara pertinentes durante el sumario criminal, era la investigación. También hay que hablar de las partes, o podríamos hablar también de intervinientes en el sumario criminal, en vista que no había juicio, habían personas que tenían la legitimidad para participar en el sumario criminal. ¿Quién tenía la legitimidad para participar? El querellante, el actor civil. El actor civil es aquella persona que había sido perjudicada en su patrimonio con el delito, el actor civil. Y aquí viene una cosa bien dramática, porque vamos a hablar de el imputado. Vamos a hablar del imputado, inculpado, procesado, acusado. Es decir, vamos a hablar de la parte pasiva en el proceso penal. En este caso, en el sumario penal. El sujeto pasivo en el sumario penal y en el proceso penal en general, tanto sumario como plenario, tenía una evolución.
Primero, era imputado. ¿Quién era un imputado? Aquella persona que era sindicada como participante en un hecho que revestía carácter de delito y en carácter obviamente culpable, es decir, que la legislación penal le podía hacer un reproche, el imputado. Este imputado solamente podía ser citado al tribunal. Es lo único que se podía hacer, citar al imputado. Entonces el imputado era citado. ¿Para qué? Para que declarara. Si esta sindicación que se convertían, que tenían como base procesal de convicción las meras sospechas, continuaba con meras sospechas, era dejado en libertad inmediatamente. Pero si este imputado, estas meras sospechas se agravaban y se convertían en sospechas fundadas, se convertía en inculpado. Y el inculpado podía quedar detenido hasta 5 días, sin expresión de nada. El juez era una facultad autónoma del juez del crimen, era una facultad del juez del crimen que él podía dejarlo detenido y no había recurso a amparo posible en este aspecto, porque para él estimaba que las sospechas eran fundadas. Entonces estaba 5 días, ¿para qué? Para que en esos 5 días el juez hiciera todas las diligencias necesarias y posibles para ver qué pasaba con con estas fundadas sospechas. Si estas fundadas sospechas se convertían, bajaban a meras sospechas, quedaba libertad, pero eso no significaba que no podía ser citado de nuevo y se podían volver a convertir en sospechas fundadas y quedarse una vez más los 5 días, hasta 5 días. O podían cambiar, podían convertirse en presunciones fundadas. Y en el momento que se convertían en presunciones fundadas, se podía dictar respecto de este inculpado un autoprocesamiento, es decir, una resolución judicial que lo introducía al proceso penal como sujeto pasivo. Si podríamos hacer el parangón, lo introducía como demandado en el sistema penal en relación al sistema civil. Ya era parte con el autoprocesamiento. Fíjense que el autoprocesamiento tenía casi los mismos requisitos que tiene la prisión preventiva actualmente en el sistema procesal penal. Es decir, las cosas se han ido trasladando de un lugar a otro. Tenía que declarar primero en el juicio, en segundo lugar tenía que estar justificada la existencia del hecho que revestía carácter de delito, y en segundo lugar tenía que haber presunciones fundadas de que participó en el hecho que constituía delito, de manera culpable. Bueno, este autoprocesamiento obviamente era apelable a la Corte de Apelaciones y también era susceptible al recurso de amparo, porque obviamente privaba de derechos a esta persona que se convertía en procesado. Y aquí está la parte dramática. La parte dramática está en que hasta el año 87, me parece, si mal no recuerdo, el imputado no tenía derechos en el sistema procesal penal antiguo. Y el inculpado tampoco tenía ningún derecho. No estaban reconocidos derechos para ellos. Recién los derechos le nacían al procesado. ¿Derecho a qué? Derecho a tener un abogado, derecho a instar por su libertad, derecho a instar por su inocencia, derecho a pedir diligencia, derecho a pedir conocimiento del sumario, porque una cosa que no les he dicho, los sumarios criminales eran secretos hasta para el imputado. Hay varias cosas que hay que decir. En 15 minutos yo no puedo pasar la materia que me lo pasaron en un semestre, en la universidad, imposible. Bueno, sigamos. Si respecto al procesado sigue avanzando el sumario criminal y se cierra el sumario criminal, pasa inmediatamente al plenario como acusado. La resolución judicial que eleva la causa plenario es la acusación que se denominaba acusación de oficio. ¿Por qué? Porque la acusación era hecha por el mismo juez que había procesado era acusado, redactaba la acusación, el mismo juez que había procesado a este imputado. Entonces era muy difícil absolver a un procesado. Estando procesado era sumamente difícil la absolución. Bueno, eso en cuanto a las personas que intervenían en el sumario criminal. A ver, vamos a las características del sumario criminal. Veamos las características de este periodo de investigación. Primera característica, y que, bueno, ha sido cambiado la investigación actual en el Código de procesal penal. Primero, no tenía plazo de duración. Eso es lo primero. No había plazo. Un sumario criminal podía durar, no tenía plazo, podía durar incluso, podríamos decir, eternamente. Incluso podemos hablar de sumarios criminales
paradigmático en esta situación. No sé si usted, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero me imagino que no han oído hablar del caso Anfrus, del niño Rodrigo Anfrus. Sí, profesor. Ya, ya fue un caso dramático que un niño de 5 años, menos, tenía como 4 años, que se supone que fue secuestrado. Al parecer fue secuestrado y apareció fallecido, muerto realmente, muy cerca de un lugar donde ya había sido buscado. Esto me parece que ocurrió el año 78, 76, no estoy muy seguro. Y 79, profesor. 79, 79, ya, 79, y hasta hace muy poco el sumario estaba todavía abierto. Habían pedido reapertura al sumario, es decir, 79, 40 años, 79, 89, 99, 89, 99, 2009, 30 años, 2019, 40 años, 43 años de un sumario criminal abierto. ¿Para qué decir del caso Matute Jones? También alcanzó, era la justicia antigua. Eso ocurrió como el 2000, 20 años, hace poco se cerró el sumario. Y, pero que sepa, no se ha sobreseído todavía la causa. Pero se dan cuenta, sumarios que podían durar eternamente. En los juicios a que yo me dedicaba, que no eran juicios tampoco muy complejos, no eran muy dramáticos, que eran principalmente accidentes de tránsito, manejo en estado de ebriedad, cuasi delito de homicidio, etc. Los sumarios duraban fácil 5 años. 5 años para investigar un choque, parece demasiado, pero el problema estaba dado porque los juzgados criminales estaban saturados. Un solo juez, un solo juez. Eso generaba incentivos perversos, porque todos, bueno, incentivos perversos respecto a otro principio que regía el sistema procesal antiguo, que era el principio de legalidad. Eso implicaba que una causa, si era delito, tenía que ser investigada hasta el final. Pero si no tenemos ningún antecedente, eran las llamadas causas de mesón. Si no tenemos antecedentes, hacemos como que investigamos, hacemos como que hubo una investigación o un juicio, etcétera, participación del juez, pero la archivamos a través de un sobreseimiento temporal que se convierte en definitiva en un sobreseimiento definitivo, porque no hay antecedentes y nadie tampoco lo quiere investigar. Un solo juez, imagínense. Ya. A ver, entonces, la primera característica, un sumario criminal que no tenía plazo de duración. Segunda característica, regía aquí un orden consecutivo discrecional, es decir, era el juez del crimen quien decía cómo avanzaba el proceso. Primero investigamos esto, después esto otro, etc. Y así decía, no, vamos a someter al proceso ahora, vamos a hacer careo, etc. No, ahora lo cerramos, ahora reabrimos, etc. Es decir, el juez criminal dirigía este sumario criminal. Segunda característica. Tercera característica, una total disminución, o sea, una disminución casi absoluta de los derechos de la persona que estaba siendo sometida a proceso, o mejor dicho, investigada en un sumario criminal. ¿En qué se manifestaba esta limitación a los derechos? Primero, no tenía defensa letrada. Si no podía procurársela por sí mismo, no tenía defensa letrada. Si no podía procurársela por sí mismo, tenía la defensa de la Corporación de Asistencia Judicial a través de postulantes. Y, ojo, en ese tiempo, los postulantes solamente tomaban las causas cuando había alguien procesado. Antes que fuera procesado, no las tomaban. Y tenían urgencia los que estaban privados de libertad. Los que no estaban privados de libertad, tampoco estos procesados tenían asesoría gratuita y no era letrada, podríamos decir, porque son egresados de derecho. El sumario era secreto, por lo tanto, por regla general, el imputado no sabía lo que estaba pasando. Es decir, se producía esta situación que fue reproducida en el libro El proceso de Franz Kafka, no sé si lo han leído, donde hay una persona que está siendo investigada por la justicia criminal, que está siendo seguida, pero no sabe de qué se está siendo investigada y al final nunca se determina cuál fue el delito que cometió, su participación, absolutamente nada. Así era el sumario criminal, y lleno de vericuetos y lleno de trámites burocráticos. La falta de derechos también de todos del sujeto pasivo, digamos, del inculpado, desde el imputado hacia adelante, no tenía ningún derecho. Recién adquiría derechos cuando era parte, cuando se convertía en procesado. Y recién en el año 87 se crearon los derechos del inculpado, en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. Recién quien no era imputado podía contratar abogados,
podía defenderse, podía pedir diligencia, podía pedir sobreseimiento definitivo o temporal, podía también pedir acceso a la investigación. Entonces, una total, podemos decir, indefensión durante el sumario criminal por parte de la persona que está siendo investigada, para no hablar de procesado. Porque incluso siendo procesado, también podía no tener acceso a la investigación criminal. De hecho, el año 91, aproximadamente por esa época, se dictaron las famosas leyes cumplidos, que fue el ministro de Patricio Aylwin de Justicia, quien indicó que dentro de determinado plazo de que una persona era procesada, tenía que tener acceso a la investigación, al sumario criminal, 120 días como máximo, podía mantenerse el secreto. Bueno, y una serie de cosas más. Ya. Tercera característica del sumario criminal. Ya les dije, era secreto. Secreto para todos, hasta, ya le he dicho, para el imputado, el procesado, etc. Secreto hasta que se obtuviera la autorización por parte del juez del crimen de vista al sumario, es decir, de tener conocimiento del sumario. Otra característica, todas las resoluciones en el sumario criminal eran apelables. ¿Por qué? Porque existía en ese tiempo, me parece que era el 54 bis, que era muy, uno lo citaba, 54 bis. El artículo 54 bis del Código de Procedimiento Penal establecía que todas las resoluciones que provocaran un gravamen irreparable eran apelables. ¿Qué se entendía por gravamen irreparable? Se entiende aquí el perjuicio que es solamente reparable con la modificación o revocación de la resolución aludida. Entonces, todo era apelable, lo cual provocaba una lentitud excesiva en los procesos. ¿Qué otra característica más? Bueno, había un problema con los cautelares personales, específicamente con la cautelar prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque el auto de procesamiento provocaba a lo menos dos efectos, y uno siempre se pasaba esta materia hablando de los efectos extraprocesales, es decir, fuera del proceso, y los efectos procesales del autoprocesamiento. Respecto a los efectos procesales del auto de procesamiento, inmediatamente, si tenía pena corporal, es decir, una pena que no era simple multa, inmediatamente automáticamente procedía a la prisión preventiva. Entonces era bastante dramático a una persona que era procesada, porque inmediatamente tenía que llevar dinero para la fianza. Y en ese momento, bueno, ya, sigamos con esto. Y también provocaba el efecto del arraigo. Inmediatamente una persona procesada era arraigada, es decir, se decretaba la prohibición de salir del país. Y el efecto extraprocesal, que era bastante dramático, es que el procesado inmediatamente, si era procesado por una pena aflictiva, perdía sus derechos políticos. Y también el procesado era prontuariado. Inmediatamente tenía una anotación prontuarial a pesar de no haber sido condenado. Es decir, tenía muchos efectos procesales adversos en su contra a pesar de no ser procesado. O perdón, de no ser condenado. ¿Qué otra característica del sumario? A ver, bueno, era una etapa administrativa con matices jurisdiccionales. ¿Matices jurisdiccionales en qué sentido? En que se podían tomar decisiones jurisdiccionales, pero era una etapa eminentemente administrativa de recopilación de antecedentes, lo cual significaba que la prueba era realmente recogida sin garantías procesales mínimas para el imputado. ¿Qué significa esto? Que el imputado no podía participar en la recolección de la prueba, que el imputado no podía controvertir la prueba recogida durante el sumario criminal. Eso lo podía hacer en el plenario, pero ya nos vamos a dar cuenta que en el plenario criminal tampoco podía hacer nada porque ya había pasado mucho tiempo, porque los testigos nunca iban al plenario, etcétera, una serie de cosas. Bueno, todo esto terminaba, si es que estaba procesado, con el cierre del sumario criminal y la elevación del sumario a plenario criminal, que se supone que era el verdadero juicio, que era el juicio contradictorio. Pero el problema que se producía es que el imputado, perdón, aquí el acusado tenía que pelear contra, no contra un querellante, si es que había querellante, tenía que pelear contra el propio juzgador. Incluso hay un refrán bastante jocoso al respecto que dice más o menos así. Dice, quien tiene como juzgador a su acusador, para ser absuelto, solamente
debe tener como defensor a Dios. Eso dice, en términos bastante dramáticos, que la defensa realmente era muy difícil cuando ya la causa estaba elevada plenaria. Solamente tendría que tener a Dios como defensor para ser absuelto. Bueno, ¿qué les parece este cuadro que les he pintado? Terrorífico. Justamente, Horrible. terrorífico, justamente era terrorífico. Yo me acuerdo que cuando llegaban a la oficina, los clientes, ya y aquí vamos a entrar más en la parte práctica, les llegaba una citación que era un papel amarillo de roneo, escrito a mano, a veces a máquina, citado. Y muchas veces no aparecía la calidad en que había sido citado. Por lo tanto, uno, para recopilar la información, recurría a tres fuentes: al libro de Estado, que era un libro donde aparecía, supone que aparecían todos los estados bimensuales, porque había obligación de los funcionarios de llenar estos estados cada 2 meses, llenar el estado del juicio. Entonces uno iba con el rol de la causa y veía en qué estaba, y aparecía contra quién era. Entonces ahí uno veía, está imputado esta persona, y, y veía el estado. Bueno, pero primero iba al ingreso. En el ingreso aparecía contra quién era, NN, y si era NN podía ser él, pero si era contra él, ya sabemos que era contra él. Entonces, con esa información, uno llegaba, y la tercera vía era ya algo más fino. Había que hablar con el funcionario que llevara la causa, porque eran unos procesos, se llamaban procesos, expedientes, que eran custodiados por cada uno de los funcionarios. Entonces los funcionarios abrían un card con llave y empezaban a hojearlo. Vengo por tal persona y está citada. Entonces, había el expediente. ¿En qué calidad está citada? Entonces él decía, él está citado como inculpado. Ya. O no decía nada, entonces uno le decía, ¿es la indagatoria? Sí, es la indagatoria. Ya. Y uno ya sabía qué delito era. Ya, ¿y cuándo lo puedo traer? Porque a veces el día que correspondía, a veces no lo atendían porque había mucha gente. Tal día. Ya, el viernes no había que llevarlo, eso sí, por si quedaba preso. Ya, ¿y cuánto es la fianza? No tenía que preguntar. No, traiga 50.000 pesos. Ya, ok, listo. Entonces ya sabíamos que iba a salir. O si el delito era más pesado, no sé. Entonces ahí ya va a tener que ir vamos a tener que ir con una frazada y con una maletita, a ver qué pasa. Y ahí teníamos que estar esperando, porque como el sistema era inquisitivo, uno no podía entrar con el cliente, tenían que declarar solos. Y la otra cosa importante es que se citaba, a la primera citación era a declarar, porque no había derecho a guardar silencio. La primera declaración era la indagatoria, y ahí tenía que declarar, porque la declaración en el sistema de este código estaba tomado como medio de defensa. Claro que extremando las cosas, el medio de defensa era solamente ir a mentir al juzgado. La mayoría de las personas que eran delincuentes, es decir, que eran profesionales del delito, uno leía las indagatorias y eran realmente chistosas. No, yo venía pasando por acá y, no sé, me encontré este cuchillo, o este, destornillador, o no sé, estaba durmiendo arriba de un techo. Ceras ridículas, pero se defendían con eso. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá por hoy, porque yo creo que le he planteado una situación bastante, como dijeron por ahí, terrorífica, y para que las vayan pensando, ¿no? Para que vayan pensando por qué tenía que cambiar este sistema. De hecho, bueno, las cárceles también en Chile no han sido muy buenas, no había segregación. Se tuvo que crear recintos penitenciarios especiales para ciertas personas que cometen delitos, que no son propiamente delincuentes en el sentido de ser personas que son profesionales del delito. Se creó Capuchinos, Capitán Llaver, etc. Actualmente no es necesario incluso estos sectores, porque como existen cárceles, bueno, digamos, recintos penitenciarios donde hay gente inocente, porque son imputados, todavía no son condenados, separados de los condenados. ¿M? Y también segmentados por peligrosidad. Bueno, la próxima clase les voy a tener ya listo, yo creo, la mitad del material,
Y no sé si poner esta parte del proceso penal, yo creo que no lo voy a poner. En la mayoría de los cursos yo ponía esta parte del proceso penal, pero yo creo que ya ha llegado la hora de no ponerlo y solamente mencionarlos en las clases, ¿ya? Mire, esto también es importante, me hacen una pregunta por chat. ¿En qué año empezó a regir el código? ¿El cuál? ¿Este? ¿El antiguo? Este fue como en 1907. 1907 hasta el año 2005, me parece que fue el 16 de junio del año 2005 en Santiago. ¿Mm? Y el 1 de enero del 2000 en la cuarta y la novena región empezó a regir el nuevo. ¿Mm? ¿Qué les puedo decir? Realmente, mire, fíjense que cuando yo hago este curso, creo que nunca lo he hecho online este curso, me parece, proceso penal. Voy a revisar si lo hice alguna vez online, pero siempre, bueno, una vez un alumno me hizo una pregunta que me dejó pensativo. Me hizo la siguiente pregunta. ¿Y qué cosa buena tenía el sistema antiguo? Me dejó pensativo. Creo que me demoré en contestarle. Pero, o sea, meditándolo, realmente no tenía nada bueno. No había nada rescatable. Nada, no se me ocurre nada rescatable del sistema antiguo. Nada. No se me ocurre, realmente. Nada serio, por lo demás, porque hay algunos que dicen cosas que no son serias. Había un problema grave, otro de los defectos. Bueno, yo termino esta parte de la introducción con los defectos del sistema antiguo, pero léase, el defecto más grave era la delegación de funciones, es decir, la entrega de funciones jurisdiccionales a personas que no tenían la investidura de juez, que era en la práctica, eso sí. En la práctica, los funcionarios decidían peticiones de las partes. ¿No? El sistema escrito es bastante, bueno, también otra de las características es que es un sistema totalmente escrito. Es decir, lo que no está en el expediente no existe. Es un sistema dramático en el sentido de que bastaba que se perdiera una hoja, una foja del proceso para que cambiara el proceso de talante absolutamente. Era muy dado o había mucho incentivo para la corrupción y muchas oportunidades para que existiera corrupción. Esa es la otra cosa bastante importante. ¿Mm? Los funcionarios estaban mal remunerados también, empezando de los jueces para abajo. ¿Mm? Bueno, tantas cosas que se pueden hablar del sistema penal antiguo, que ya a esta altura resultan anecdóticas, pero en su momento fueron dramáticas. ¿Mm? Bueno, de esto y otras cosas más y anécdotas más vamos a seguir conversando la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna consulta antes que cierre la transmisión? Profesor, entiendo Sí. que va a subirse los apuntes de este ramo como nos subió de procedimiento especial anteriormente, ¿verdad? Sí, Y sí, segundo, justamente. ¿sus grabaciones van a quedar en su canal del YouTube o los va a subir al Sí, Platón? en el canal. En el canal, ya. Me parece Sí. que hay varios videos así de procesal penal que estuve viendo. Ah, ya, entonces hice el curso y parece que fue la Cervantes. Igual se podría orientarse desde ahí también, ¿verdad? Sí, también, sí, también. Pero Ah, recuerde, ya. cada curso es un universo nuevo. De Claro. hecho, tengo que decirle unas cosas. En noviembre del año pasado, el 30 de noviembre, se dictó la ley 21.394 y modificó el Código Procesal Penal. Entonces, lo que se dice en el curso antiguo, algunas cosas pueden estar modificadas. ¿Ah? Y las modificaciones me parece que están en las cápsulas que están Ya, en el porque yo me canal. di cuenta que en sus Así que, clases usted a las pruebas te pregunta de lo que habla en clase también, no solo de los videos. sí, pues obviamente, si la clase es complementaria al material. Sí, Ajá. pues si la clase tiene que Gracias, asistir a profe. clase. ¿Ah? Ya pues, ya si no hay ninguna otra consulta, nos vamos a despedir. ¿Les parece? Gracias, Por hoy, por profesor. hoy, Muchas ¿sí? gracias, Por profesor. hoy. Ojo, porque Gracias. hoy día podemos decir que hicimos como de corrido esto, pero después otros días vamos a hacerla hasta las 9:15, 9:30, ¿ya? Solamente por ¿Pero va a hoy ser con porque break igual, profesor? sí, ¿O a vamos, partir claro, de como de... vamos a hacer un break porque tradicionalmente nosotros hacemos el break como a las 8:15, Sí, o más o menos. 8:30 por ahí, y después Ujú, continuamos con cuarto para las 9 hasta las 9:30. sí. Pero bueno, ahora vamos a cerrar transmisiones para descansar.
¿Mm? Muchas gracias, profesor. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Que Chao, que descanse. esté Gracias, súper profesor. Hasta bien. luego, cuídese. Chao. Chao, Hasta luego, compañeros. profesor. Chaito, compañeros. Chao, compañero.